Romanos, capítulo 9, versículo 19 al 29. Aquellos que nos acompañan por primera vez, es importante recordarles que como iglesia creemos en la importancia de la predicación expositiva. Y esto es poder estudiar las cartas completas respetando la intención de cada libro y el propósito del autor divino. El título de esta enseñanza es Soberano Alfarero. Soberano Alfarero. Cuando iniciamos el capítulo 9, nos conectamos con el apóstol Pablo en cuanto a ese sentimiento de dolor por el pueblo de Israel. Y esto tenía que ver, como ya lo hemos repetido en varias ocasiones, el pueblo de Israel había recibido diferentes gracias como nación. Y a pesar de esto, ahora que tenían al Mesías delante, en lugar de creer en él y reconocerlo, seguían despreciándolo. Pablo ha expresado su dolor y su angustia por este pueblo, pero también muestra cómo Dios soberanamente salva, cómo esta salvación no estaba dirigida para una nación en particular, sino para un pueblo espiritual. Y nos explicó entonces a través del verdadero Israel, que el verdadero Israel de Dios no son aquellos que nacen de la carne, sino aquellos que nacen de la fe, tal y como el Padre Abraham. Cuando Pablo entonces empieza a enseñarle a la audiencia esa elección soberana de Dios, esa soberanía en salvar a aquellos a quien Él quiere, no por mérito humano, surgen diferentes objeciones. Pues cada vez que vemos en la Escritura la enseñanza de la predestinación, también es común ver la reacción pecaminosa de los hombres respecto a esas enseñanzas que no se ajustan a nuestros intereses particulares. Por eso vemos tres objeciones específicas que Pablo prevé en su enseñanza que se levantará en su audiencia por causa de esta preciosa verdad. La primera objeción que se presenta es: entonces Dios ha incumplido su palabra. Pero Pablo con astucia ha dejado claro que él no incumple la palabra, pues él nunca prometió que todo israelita sería salvado, sino un Israel dentro de Israel, y estos son los hijos de la promesa. Y sobre ese verdadero Israel se ha cumplido fielmente todo lo que Dios ha prometido. Lo segundo entonces que se presenta como objeción a esta preciosa doctrina: bueno, entonces si Dios no ha fallado en su palabra, es un Dios injusto. ¿Por qué salva a unos y a otros no? ¿Por qué muestra misericordia para unos y justicia para otros? Entonces Dios es injusto. Y Pablo, de una forma también sencilla, demuestra que Dios no tiene ninguna deuda con el hombre. Y que si tuviera deuda, entonces no sería gracia o misericordia, sino sería un salario. Y que Dios, al mostrar misericordia, muestra que Él salva por el puro afecto de su voluntad y no porque aquellos que salva merecían ser salvados. Y que en otros muestra su justicia. ¿Cómo? Dejándolos en sus pasiones, en sus deseos pecaminosos, para que justamente reciban la condena que merecen. Entonces aprendimos en esta sección que Dios es justo, que Dios es misericordioso, pero nunca es injusto, porque Dios es perfecto en su proceder. Ahora entonces se levanta una objeción en esta sección. Ok, bien, Pablo, demostraste que no incumple sus promesas, tienes la razón, no es injusto, queda claro. Pues entonces el hombre es víctima. Pues si solo se salvan los que Dios quiere, entonces Dios no puede culpar a los que no se salvan de no ser salvos. ¿Ha escuchado alguna vez usted esa objeción? Es muy común cuando se enseña la predestinación. Y algunos entonces atacan la predestinación diciendo: o sea que la predestinación dice que el hombre es un robot. No, mis hermanos. Y vamos a ver en esta lección que el hombre no es víctima, sino responsable de su condenación. Y que Dios es soberano alfarero para salvar a quien Él quiere por gracia
y no por mérito. Para esto vamos a ver una breve estructura. Tenemos entonces una acusación y tenemos una defensa. Esta ha sido la dinámica en todo este capítulo. Y para defender esta objeción que Pablo prevé en su audiencia, va a utilizar dos puntos esenciales. Lo primero, va a mostrar la gloria que Dios manifiesta en la justa condenación de los pecadores. Ese es el primer argumento que Pablo va a volver a presentar ahora de una forma extensa para decir no hay injusticia, ni el hombre es una víctima, sino que es responsable de su justa condena. Para esto va a presentarse entonces como un soberano alfarero y va a mostrar cómo la ira y la paciencia operan eficazmente. Y el segundo argumento es cómo la gloria de Dios se manifiesta en la misericordia para salvación. Son los dos argumentos: su misericordia y su justicia. Vamos entonces a ver el primer punto, la objeción. Pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Esta objeción es sencilla. Entonces, lo que Pablo está preveyendo es que esa audiencia va a decir, espera, Pablo. Dios entonces no puede culpar a aquel que deja para justicia. No puede hacerlo, porque ¿quién puede resistirse a su voluntad? La audiencia entonces ha entendido que Dios es soberano y que nadie puede resistir la autoridad y el poder de Dios. Y si eso es así, entonces todos los que están en el infierno podrán decir, es culpa de Dios. Yo quería ir al cielo, pero como Dios es soberano y poderoso y nadie puede resistir su voluntad, entonces Él quería que yo fuera al infierno y por eso estoy acá. Hermanos, eso es una total insolencia y es querer torcer la Escritura para convertir al hombre en víctima y no responsable de su falta. Quien hace tal afirmación quiere presentar a Dios como un malvado villano culpable de que buenos hombres que quieren salvarse no pueden salvarse porque Dios determinó que se condenaran. Es como imaginarnos por un momento que el infierno va a estar lleno de personas que van a estar diciendo, yo quería ir al cielo, pero Dios no quiso que yo fuera. Esto no pasará jamás. Todo aquel que estará un día en el infierno es porque libre y voluntariamente escogió las tinieblas antes que la luz admirable. Así lo presenta Juan. Todo aquel que se condene es por su responsabilidad, pero todo aquel que se salve es por la misericordia de Dios. Lo vimos el domingo pasado. Quien sea salvo dirá, es culpa de la misericordia de Dios la razón por la cual estoy en el cielo. Y todo el que esté en el infierno tendrá que decir, es culpa de mi pecado, porque vino la luz y en lugar de escoger la luz, preferí seguir las tinieblas. Entonces Pablo, para dar respuesta rápido a este proceder, presenta a Dios como el soberano alfarero, como aquel que tiene la potestad para decidir sobre el barro. Y este ejemplo es muy utilizado en todo el Antiguo Testamento. Mire cómo lo presenta Pablo. Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Pablo más o menos está diciendo, ven, alto. ¿Quién te crees tú para cuestionar el proceder de Dios? Diríamos en un lenguaje formal, ¿de dónde acá tal acto de insolencia? O en un proceder más criollo, oigan a este tan igualado. ¿Quién se cree el hombre para hablarle a Dios de esta manera y cuestionar sus acciones? Pues cuando el hombre hace esto, es porque simplemente está olvidando que Él es creación, no creador.
Y Pablo entonces le está advirtiendo a su audiencia: hombres, no olvidemos que nosotros somos criatura y que Dios es el creador, que en Él está toda la autoridad y todo el poder. ¿Quién entre los hombres puede contender con Dios? ¿Quién en su creación puede hallar falla o error en aquel que creó todas las cosas de manera perfecta? Un escritor ilustra esto de una forma sencilla. ¿No es esto como si un niño de preescolar intentara cuestionar a aquellos que han presentado sus resultados sobre el análisis del genoma humano? ¿No se tomaría eso como una imprudencia que un niño de preescolar simplemente ataque los hallazgos del genoma humano porque no los entiende? Hermanos, una cosa es que el hombre creado no entienda cómo actúa Dios. Y otra cosa es que nuestra falta de entendimiento pueda atribuirle a Dios falla o error. El problema no está en Dios, el problema está en que nuestra mente está afectada por el pecado y mucho de lo que Dios hace a veces no es fácil de asimilar. ¿Por qué? Porque no se ajusta a lo que queremos o a lo que creemos. Porque queremos vernos igual a Dios. ¿Y cuándo queremos vernos igual a Dios o mayor a Dios? Cuando en nuestra mente vienen afirmaciones como esta: si yo fuera Dios, lo hubiera hecho de una forma diferente. Es que si yo fuera Dios, yo no hubiera puesto el árbol del conocimiento del bien y del mal en el Edén. Es que si yo fuera Dios, yo no hubiera creado a Satanás. Cuando hacemos estas afirmaciones, estamos siendo insolentes, porque estamos diciendo: Dios, yo haría las cosas mejor de lo que tú las haces. ¿Y esto no es atrevido? Claro que sí. Es ofensivo. Y esto nos muestra una característica del corazón humano. El corazón del hombre es insolente por naturaleza. Nuestra mente está tan afectada por el pecado que aún intentamos encontrar fallas en la forma en la que Dios actúa. Entonces Pablo está diciendo: ¿acaso tú puedes darle órdenes a Dios? ¿O acaso tú puedes sentar a Dios y decirle cómo hacer las cosas? ¿Acaso tú tienes autoridad para decirle a Dios qué debe hacer y qué no debe hacer? Para derribar Pablo entonces este proceder, apela a este atributo perfecto de Dios. Dios es soberano y como soberano puede hacer lo que mejor le parezca. Y todo lo que a Él le parezca es perfecto y es santo. Miren cómo lo dice Isaías 45:9. Ay del que pleitea con su hacedor, el tiesto con los tiestos de la tierra. Dirá el barro al que lo labra: ¿qué haces? ¿O tu obra no tienes manos? Podrá decir el traste, el tiesto a quien lo hace: ¿y por qué me colocaste ese color? ¿Y por qué me hiciste redondo si yo quería que me hicieras cuadrado? ¿Por qué me colocaste la oreja de este lado si a mí me gusta la oreja del otro? Lo que Pablo está citando es lo mismo que el pueblo venía entendiendo en los profetas, tanto en Isaías como Jeremías. El hombre es criatura y no puede ni debe cuestionar el perfecto proceder de un Dios que es soberano. Miren cómo lo explica Jeremías 18, 1 al 8. Jeremías 18, 1 al 8. Palabra que vino a Jeremías de parte del Señor diciendo: levántate y desciende a la casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Entonces descendí a casa del alfarero, y he aquí, estaba allí haciendo un trabajo sobre la rueda. Y la vasija de barro que estaba haciendo se echó a perder en la mano del alfarero. Así que volvió a hacer de ella otra vasija, según le pareció mejor al alfarero hacerla. Entonces vino a mí palabra del Señor diciendo: ¿no puedo yo hacer con vosotros, casa de Israel, lo mismo que hace este alfarero? Declara el Señor: he aquí como el barro en manos del alfarero, así sois vosotros en mi mano, casa de Israel.
En un momento yo puedo hablar contra una nación o contra un reino, de arrancar, de derribar y de destruir. Pero si esa nación contra la que he hablado se vuelve de su maldad, me arrepentiré del mal que pensaba traer sobre ella. ¿Qué está mostrando Dios acá? Así como el alfarero puede tomar el barro y cambiar su forma, y tomar la masa y con una masa hacer cosas honrosas y con otras no honrosas, asimismo puede hacer Dios con todo lo que existe, porque Él es soberano y la creación no tiene autoridad para decirle a Dios cómo debe manejar Él el barro en sus manos. Pero esto solo puede ser entendido cuando el hombre comprende que Dios no tiene ninguna obligación con el ser humano. Que es Dios libre y voluntariamente toma una masa. ¿Pero qué clase de masa? ¿Una masa buena? No. Una masa totalmente afectada por el pecado. Y de esa masa decide tomar una masa, lavarla, limpiarla y darle un uso noble. Darle una honra que no merece la masa en sí misma, sino que Él, como alfarero soberano, con su autoridad y poder, la toma, la limpia y le da un uso adecuado. Pero soberanamente decide también que otra masa no reciba ese trato honroso. ¿Y eso lo hace injusto? No. Eso lo hace un Dios misericordioso para con unos y justo para con otros. Él es el alfarero del universo, el hombre la criatura. Y claro que esto puede ser difícil de entender para una mente afectada por el pecado, pero que sea difícil de entender no nos debe llevar a dejar de predicar lo que la Escritura enseña. Hermanos, un hombre con humildad puede decir: oh Dios, no entiendo tu proceder. Pero jamás debe dar lugar a cuestionar su actuar. No lo entiendo, pero sé que eres perfecto, que en ti no hay error y que lo que haces, lo haces de forma acorde a tu carácter. Nadie puede atreverse a atribuirle a Dios maldad, porque en Dios no hay maldad, ni es autor del mal. Dios tiene potestad. Nuestro soberano Dios puede decidir dar a unos misericordia y a otros no. Dar honra a uno y a otros no. Y a eso que tenemos que decir: amén. Amén. Esa soberanía la muestra ¿cómo? Condenando al pecador. Y Pablo entonces sigue enriqueciendo su argumento. Versículo 22, léalo conmigo. ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? ¿Cómo podríamos entender este argumento de una forma sencilla? Viaje conmigo un momento a Egipto y al momento en el que fueron desatadas las plagas. Hagámonos la primera pregunta. ¿Podía Dios destruir a todo Egipto justamente con la primera plaga? Claro que sí. ¿Era Egipto un pueblo bueno, noble, conforme al diseño de Dios, que lo obedecía en todo? Y Dios un día se levantó de manera impulsiva para enviar una plaga sobre este pueblo. Era un pueblo idólatra, rebelde a la voluntad de Dios, con un faraón que había recibido un poder de parte de Dios y que lo estaba administrando para dañar al pueblo de Dios. ¿Este pueblo merecía ser totalmente destruido? Sí. ¿Y hubiera sido Dios llamado injusto por desplegar todo su poder sobre Egipto y destruirlo por el mal que hacía en contra de su pueblo? No habría ninguna injusticia. Pero aunque Dios tenía la autoridad y el poder para hacerlo, mostró ira
pero también paciencia. Y por favor, sígame para ver el propósito de esto. ¿Cómo así? Mostró su ira al enviar la primera plaga, pero mostró paciencia al no destruirlos con la primera plaga. Volvió a mostrar más de su ira con la segunda, pero volvió a mostrar más de su paciencia al no destruirlos. Volvió a mostrar su ira con la tercera, pero volvió a mostrar de su paciencia para no destruirla. Y Pablo está diciendo, Dios hace esto con un propósito. ¿Para qué? Lo dice Pablo, versículo 23. Para hacer notorias las riquezas de su gloria. Entonces, Dios como alfarero soberano puede tomar su justicia, su ira y su paciencia sobre los pecadores legítimamente. Sí, lo hizo con Egipto. Mostró ira, mostró justicia, pero también mostró paciencia para mostrar su gloria. ¿Y cómo entender entonces que la justicia de Dios puede traer gloria? Versículo 23. Para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria. Miren cómo lo explica Hendriksen. Fue precisamente la gran paciencia de Dios para con Faraón y su pueblo, su demora en derramar sobre ellos la plena medida del castigo que merecían, la que aportó la oportunidad de hacer conocer las riquezas de la gloria de Dios derramadas sobre Israel. Miren esto, si Faraón hubiese sido destruido inmediatamente, ¿quién se hubiera dado cuenta de la misericordia de Dios para con Israel? Pero a medida que las 10 plagas sucedían, una a una, esa misericordia se hacía más evidente. Entonces esto, la justicia de Dios, la ira de Dios se convierte en un importante telón que hace resaltar su misericordia con claridad sobre los hombres. Veamos algunos ejemplos. ¿Qué pasó en la quinta plaga? Y el Señor hará distinción entre los ganados de Israel y los de Egipto, de modo que ningún animal de los israelitas muera. Murió todo el ganado de Egipto, mas los animales pertenecientes a los israelitas no murió ni uno. Éxodo 9:4. ¿Qué mostró Dios ahí? Justicia sobre Egipto, misericordia sobre Israel. Es así como el pueblo de Israel vio la justa ira sobre los egipcios y dijo, ¡qué poderoso es nuestro Dios para destruir a aquellos que son sus enemigos! ¡Qué gran misericordia nos ha mostrado al preservar nuestros animales! Séptima plaga. Solamente en la tierra de Gosén, donde estaban los hijos de Israel, no hubo granizo. Cuando el granizo descendió sobre Egipto, ¿qué vio el hombre? La ira justa de Dios. Pero al impedir Dios que ese granizo cayera en la tierra donde estaban su pueblo, ¿qué mostró Dios? Misericordia. Los que experimentaron la ira, vieron la ira, pero también pudieron ver que Dios es ¿qué? Misericordioso. Y los que recibieron misericordia, pudieron mirar a Egipto y ¿qué pudieron concluir? Dios es justo. ¿Notan que Dios procede de manera perfecta? Novena plaga. Ninguno pudo ver a ningún otro, ni dejó su lugar en 3 días, mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus propias habitaciones. 10ª plaga. Habrá un gran clamor por toda la tierra de Egipto, pero entre los israelitas ni un perro ladrará a ningún hombre o animal, para que sepáis que el Señor hace diferencia entre los egipcios e Israel. La sangre os será por señal en las casas donde vosotros estáis, y cuando yo vea la sangre, pasaré de vosotros. Este es el principio que Dios una y otra vez muestra. Dios es soberano,
para mostrar sobre unos ira y sobre otros misericordia. ¿Y esto qué debe causar en nuestro corazón? No es adoración, no es exaltación al ver que Dios, teniendo todo el derecho, toda la autoridad para tratarnos como Egipto, más bien nos da una misericordia que no merecemos. Pero ese trato tuvo un alto precio y vamos a ir desarrollando. Entonces, ¿por qué se condenan los vasos de deshonra? Cuando hablamos de deshonra, estamos hablando de esos vasos o de esas personas que no serán salvas. Entonces, estas personas que no se salvarán es porque un día le dijeron, oh Dios, por favor, sálvame. Y Dios de manera y misericordia les dirá, no, no quiero salvarte. ¿No dice más bien la Escritura que todo el que pide misericordia la halla? Y que Dios tendrá misericordia de todo aquel que se la pida. Los vasos de deshonra son deshonrados por causa de su responsabilidad, no por culpa de Dios. Eclesiastés dice, Dios hizo al género humano perfecto y éste, libre y voluntariamente, se llenó de perversidades. Juan dice en el capítulo 3 que la luz vino al mundo para salvar y no para condenar. Pero los hombres, estos vasos, ¿qué escogieron? Las tinieblas en lugar de la luz admirable. ¿Puede el hombre culpar a Dios de su condena? No, al único que debe condenarse es a sí mismo. Así que tú en esta mañana no puedes decir, es que solo me salvaré si Dios decide hacer algo en mi vida. No, Dios ha dejado algo explícito. Ven a Él, pide misericordia para que seas tratado como un vaso de honra, pues si no, serás tratado como un vaso de deshonra y recibirás la justa ira que tus acciones merecen. Y en el 24 entonces sigue ampliando sobre quienes mostró esa gracia. Y miren lo que dice, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles, el verdadero Israel espiritual del que venimos hablando en todo el capítulo. Él está diciendo, estos vasos de misericordia son vasos de misericordia, no porque vi un mérito en ellos, es porque yo los llamé. Es porque yo quise tomarlos para mostrar mi gracia, no porque merecían que los tomara. Mis queridos hermanos, ¿estamos entendiendo esto? Estamos entendiendo que hoy estamos sentados en este lugar escuchando la palabra de Dios por su misericordia y no porque lo merecemos. Pero esto también debe producir un sano temor en muchos. Y si Dios todavía no me ha destruido completamente, simplemente porque está mostrando paciencia, y luego vaya a mostrar una ira mayor. ¿No debería esto también estimular al hombre que no ha creído en Cristo para decir, estoy bajo tu paciencia? ¿No es este un momento para que vengas a Él y le digas, oh Señor, no quiero ver o absorber más de tu ira? Necesito venir a Cristo. No quiero morir siendo un vaso de deshonra. Hoy por Cristo, hazme un vaso de honra. Y estos vasos de honra son vasos de honra, no porque Dios nos ve y dice, wow, qué hombre, qué mujer, ¿cómo no lo había salvado antes? Solo porque Dios en su soberanía mira en medio de esta masa que justamente merece todo el fuego de su ira, para decir, en ti quiero mostrar mi misericordia. ¿No explica esto muchas cosas de nuestro existir? Por favor, tú que has sido salvado, piensa un momento de la vida que llevabas. ¿Cuántos amigos, tal vez con los que tú te enfiestabas, hoy están muertos o en la cárcel? Y siendo mucho mejores que tú. Pero Dios un día dijo, a ti te voy a mostrar mi gracia.
Esa es la razón por la que muchos de nosotros hoy no estamos muertos o no estamos en la cárcel. Es porque Dios soberanamente un día dijo, en ti voy a mostrar misericordia. Porque muchos de los que estamos acá mereceríamos estar muertos o en una cárcel. Muchos acá somos los que mereceríamos estar caminando en la calle con ese costal al hombro. Muchos de nosotros hoy no somos adictos, no porque no nos vimos tentados a hacerlo, o no ni siquiera porque no lo probamos. ¿Sabes por qué? Porque Dios quiso mostrar misericordia en ti para impedir que ese fuera el destino final de tu existencia. ¿Y por qué lo hizo? Porque vio algo bueno en ti o en mí. Por gracia. Pero cuando vemos ese amigo, tal vez con el que hacíamos fechorías en la cárcel, podemos decir, él justamente está en la cárcel. Pero yo no estoy en la cárcel por misericordia, porque yo también merecería ese destino. Podemos ver ese amigo delincuente que en medio de un mal proceder murió. Y puedo mirar y decir, él murió recibiendo lo que sus actos merecían, justicia. Pero esa bala que recayó en él también debió haber recaído sobre mí. Pero no recayó no porque no lo merecía, sino porque Dios dijo, en ti, por el puro afecto de mi voluntad, voy a mostrar mi gracia. Si entendiéramos eso, ¿cómo sería nuestra vida para Dios? De verdad, nuestro corazón refleja esa gratitud al entender que hoy la vida que tenemos es una vida que ninguno merece. Ninguno de los que estamos acá merecemos ni siquiera estar acá. Que el Señor nos conceda entender la magnitud de esa gracia para rendirnos en una verdadera adoración. Y para esto entonces, Pablo usa dos testimonios bíblicos para poder aumentar la comprensión de cómo Dios opera por misericordia. Y me encanta el primer ejemplo que Pablo utiliza. Entonces ya vimos, Pablo cómo enfrenta esta acusación, esta objeción, de dos formas. Primero muestra que él justamente condena al pecador y muestra ira y paciencia sobre unos, pero muestra misericordia y gracia sobre otros. En Egipto vimos un ejemplo de la ira y la paciencia para que brille la gracia en Israel. Ahora veamos detalles de esa misericordia para gloria de Dios. Pablo cita al profeta Oseas. Y también como en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Hermanos, a usted que le gustan las historias entretenidas, los dramas y los romances confusos, lea Oseas. ¿Qué novela es esta? Ni novela mexicana, ni novela coreana tiene tanto drama como esta historia, y fue real. El pueblo se ha rebelado contra Dios. Dios justamente los entrega bajo el poder de los asirios, pero Dios decide levantar un profeta llamado Oseas para enseñar algo a su pueblo. Un pueblo que teniendo todo en Dios, decidió abandonar al amado para irse tras otro amor. Dejó al marido perfecto para ir a ser maltratado y aporreado por un Dios falso. Cualquier parecido con la realidad no es coincidencia. Y Dios le dice al profeta, toma a tu esposa, ámala, pero esta esposa se va y se prostituye. Se entrega a los deseos perversos de su carne. Abandona a Oseas, a un buen esposo que estaba cuidando de ella, que estaba protegiéndola. ¿Y saben qué le dice Dios? Oseas, harás con tu mujer como yo hago con mi pueblo. Ve y sácala de ese estado de prostitución.
lávala y límpiala y vuélvela a tener contigo. Y nosotros diríamos, uy, yo no sería capaz de hacer tal cosa. Hermanos, Oseas no nos representa a nosotros. Gomer nos representa a nosotros. Hombres que escupen el rostro del marido perfecto para irse tras falsos dioses. Y Dios, teniendo la autoridad para destruirnos, nos lava y nos limpia y nos toma. Y Pablo les está diciendo, ¿en serio están cuestionando la misericordia de Dios? Ustedes israelitas, ¿en serio están molestos por lo que yo estoy diciendo? ¿Acaso ya olvidaron el ejemplo que Dios dio con Oseas y con su esposa? Esa misma gracia que mostró sobre ellos es la misma gracia que Dios hoy sigue mostrando. ¿Y la usa ahora para qué? Esta misma gracia que mostró en ese momento es la que ahora muestran los gentiles, porque ¿saben algo? Nosotros somos ese pueblo que éramos llamados no son pueblo de Dios. Ninguno de nosotros era pueblo de Dios. Ninguno de nosotros era amado de Dios. Pero ¿saben qué hace Dios por misericordia? A personas como tú y como yo, que no éramos ni pueblo, ni éramos amados, un día por el libre afecto de su voluntad, ¿sabes qué hace? A partir de ahora, serás mi pueblo y serás mi hijo. ¿Pero por qué? ¿Porque vio algo bueno en nosotros? Vio algo bueno en Oseas sobre su esposa, que lo abandonó para ir a ser maltratada y despreciada y prostituida. ¿Había alguna razón para que Oseas tomara otra vez a esa mujer y la trajera a casa? La respuesta es ¿cuál? No. Asimismo pasa con nosotros. No hay nada por lo cual Dios debería traernos y tomarnos como sus hijos. La única razón por la que puede hacerlo es por misericordia. Porque nuestros pecados no son inferiores a los de Gomer. Son mucho peores. Pero aún así, hoy somos llamados pueblo y somos llamados hijos. Pero ¿cómo sucedió eso? Si todos nosotros nos hemos prostituido adorando falsos dioses, haciéndonos uno con el amor al dinero, con la idolatría. Eso éramos nosotros, adúlteros, infieles al único Dios verdadero. Pero Dios envía a su Hijo a recibir el castigo que nuestros actos merecían. ¿Y por qué lo envió? ¿Porque vio algo en nosotros bueno? No, por misericordia. Por Cristo, hoy nosotros somos lavados y limpiados y hoy podemos ser llamados pueblo de Dios. Por Cristo es que la ira que fue derramada sobre Egipto no ha sido derramada sobre nosotros, sino que Cristo dijo, oh Dios, que recaiga sobre mí. Y es por eso que hoy podemos ser llamados hijos del Dios vivo. Y entonces Pablo ahora da otro ejemplo y cita a Isaías. ¿No entiendes aún la gracia que mostré a través del profeta Oseas? ¿Aún en serio estás cuestionando la forma en la que Dios procede? Pues si no te queda claro, déjame darte otro ejemplo. Isaías. Pablo conocía la Biblia. También Isaías clama tocante a Israel. Si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Una evidencia más de que Dios nunca prometió que todo Israel nacional sería salvo, sino que de ese Israel nacional, por gracia y por misericordia, sacaría un remanente para salvarlo por gracia. Porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, no nos hubiera dejado un remanente, no nos hubiera dejado una semilla,
como Sodoma habríamos venido a ser y como Gomorra seríamos semejantes. ¡Wow! Pablo le está diciendo a su audiencia, ¿en serio aún es difícil entender que la salvación es por gracia? Permítanme mostrarles lo que Dios hizo y cómo el profeta Isaías lo enseñó. Si no fuera porque Dios muestra su gracia sobre un remanente en Israel, ¿Israel en qué se hubiera convertido? En otro Sodoma y Gomorra. Espera, lo traduzco a nuestro tiempo. ¿Sabes qué seríamos nosotros si Dios no hubiera mostrado su misericordia? Como Sodoma y como Gomorra. Eso seríamos. Si no fuera por la gracia de Dios, por su misericordia manifestada sobre nosotros, y todos justamente hubiésemos sido destruidos. Pero ¿qué está haciendo Pablo? Está diciendo, pero Dios quiso mostrar misericordia sobre un remanente. Hermanos, al tener este argumento completo, esa objeción queda sin ningún peso. Y permítame entonces terminar con unas aplicaciones puntuales de esta impecable defensa de Pablo frente a esas objeciones. La primera buscó falla en lo que Dios había prometido. Y Pablo demostró que no había falla, sino una mala interpretación del pueblo acerca de esa promesa. La segunda objeción trató de atribuirle a Dios injusticia. Y Pablo demostró que no hay injusticia, porque Él es misericordioso con uno y justo con otros. Ahora, la tercera objeción ha querido culpar a Dios de que los hombres se condenen. Y Pablo ha volcado el argumento y les ha dicho, no, si has de culpar a Dios, cúlpalo de una cosa, demostrar una misericordia y una gracia que ninguno merece. Si has de culpar a Dios por algo, cúlpalo de haber mostrado misericordia, bondad y gracia sobre tu vida. Pero si tú sigues neciamente despreciando a Dios, cuando estés en el infierno, al único que podrás culpar es a ti mismo. Porque aún siendo llamado a arrepentirte, escogiste las tinieblas en lugar de la luz. Entonces, primer principio, la soberanía de Dios para salvar a unos no anula la responsabilidad humana. Escuche bien esto. Que Dios salve a unos por misericordia soberana no anula la responsabilidad de aquellos que se condenan. ¿Qué quiere decir esto? Todos los hombres debemos buscar a Dios y pedirle que nos perdone y nos salve. Y si nos condenamos, es porque nunca lo hicimos. Es porque no vinimos a Él clamando misericordia, clamando que nos perdonaran su Hijo, aceptando que Jesús es el Salvador. Esa es la causa de nuestra condena. No te excuses más diciendo que no estás buscando a Dios porque Él en su soberanía no ha puesto en ti el deseo de buscarlo. No te engañes más. No uses esta preciosa doctrina para justificar tu maldad. Pide misericordia, porque Él muestra misericordia a aquel que se la pida. Una vez más, Pablo nos recuerda que Dios es glorificado en todo su esplendor cuando muestra justicia en unos y misericordia en otros. Mis hermanos, nosotros no entenderíamos la grandeza de la misericordia que Dios ha tenido para con nosotros si no viéramos el ejercicio de su justicia que ha tenido sobre otros. No lo entenderíamos. No lo entenderíamos. Tú que hoy pudiste levantarte de la cama, que pudiste caminar sin ayuda, ¿por qué pudiste hacerlo? ¿Porque lo mereces? Por su misericordia.
Pero ¿cómo entenderías esto si tampoco pudieras ver que otros hoy no se levantaron de su cama y aún siendo tal vez personas más morales que tú? Porque sólo así puedo mirar esa situación y decir, Señor, qué gran misericordia me has mostrado. Porque si fuera por mérito, muy seguramente soy yo el que merecería estar reducido en esa cama. Hermanos, cuando Dios muestra justicia y misericordia, podemos comprender la gloria de su carácter. Por favor, no olvidemos que somos creación y no creadores. Está bien hacernos preguntas acerca de la fe, pero una cosa es hacer sinceras preguntas y otra cosa es ser insolentes al cuestionar a Dios o querer encontrar falla en su proceder. Está bien que te cuestiones acerca de la fe, pero no trates de atribuirle a Dios pecado, falla o error en su proceder. Cuando tú haces eso, es como una hormiga tratar de resolver un problema aritmético. Eso es más o menos lo que pasa cuando tú y yo, como creación, tratamos de explicar lo que Dios hace. ¿Cómo vemos a Cristo en esta sección? Mis hermanos, solo por Cristo dejamos de ser vasos de ira. ¿Por qué? Porque Él recibió toda la ira del Dios justo, santo, santo en la cruz, para que esa ira no fuera descargada sobre nosotros. Es porque Él se presentó como nuestro sustituto que hoy somos llamados vasos de misericordia. Que nunca se nos olvide que la única razón por la que ya no aguardamos esa ira es porque Cristo la recibió sobre él. Porque el inocente murió por los culpables. ¿Por qué ya no aguardamos la ira? Porque la ira fue recibida por Cristo en aquella cruz. Es por Cristo que podemos decir que somos salvos. Y es gracias a Cristo que esta salvación no quedó solo en los judíos, sino que fue extendida también a los gentiles. Y es por Cristo que hoy sabemos y podemos disfrutar de un Israel espiritual que está conformado por todos los judíos y por todos los gentiles que han creído en Cristo como único Salvador. Antes no éramos pueblo de Dios, pero no solo no éramos pueblo, éramos sus enemigos, pero por Cristo ahora somos llamados pueblo de Dios y amigos de Dios. Antes no solo no éramos amados por Dios, éramos hijos de ira, pero gracias a Cristo ahora no solo somos hijos, sino hijos amados. Al igual que Gomer, vivíamos adorando falsos dioses. Merecíamos ser repudiados, despreciados y apedreados como la ley lo demanda, porque nuestros pecados son tan detestables ante la santidad de un Dios perfecto, que lo único que justamente merecemos es la ira. Pero por Cristo fuimos redimidos, lavados y limpiados. Recibimos nuevas vestiduras y ahora nos ha tomado como su esposa. Por misericordia, porque si no fuera por misericordia, nadie podría salvarse. Nosotros también merecíamos la ira que fue derramada sobre Sodoma y Gomorra, pero Cristo en la cruz recibió esta ira para librar a su remanente, a ese remanente que le dio la promesa. Pero necesito entonces ahora hablar a los que no han creído. Mis hermanos, Dios mostró ira. Iglesia, escuchen esto. Y a los que no han creído también. Sobre Sodoma y Gomorra. Porque no creyeron en el Hijo de la promesa que vendría.
Decidieron vivir bajo los deseos perversos de su carne y fueron destruidos por fuego. La palabra nos muestra que cuando Cristo venga por segunda vez, todo lo que vemos será destruido por fuego. El cielo y la tierra pasarán. Pero es importante enseñar algo. La justa ira de Dios que será derramada en su segunda venida será peor que la mostrada sobre Sodoma y Gomorra. Y la única forma de ser librados de ese temible día es por misericordia. Porque de otra forma nadie podría ser librado. Por favor, ven a Cristo en fe y arrepentimiento. Por favor, no vuelvas a tu casa siendo un vaso de ira, un insolente que sigue cuestionando a Dios en lugar de rendirse a Él y decirle, oh, sálvame y perdona mis pecados. No seas arrogante, no pienses que tus cuestionamientos te hacen inteligente o sabio. Con todo respeto te digo algo, eso no es sabiduría, es necedad, no es inteligencia, es insolencia. Más bien ven a Cristo. Deja de culpar a Dios por tu pecado y acepta que eres el responsable de todos los pecados que has cometido. Pero hay una buena noticia para ti. Dios perdona esa insolencia, pero en Cristo. Ven a Cristo, cree en Cristo y serás lavado y serás limpiado y serás llamado un recipiente de misericordia. Sea Dios alabado por esta preciosa verdad. Sea Dios exaltado por ser un Dios de justicia y un Dios de misericordia. Y sea Cristo glorificado por ser nuestro sustituto que cambia nuestra condición, condición por la cual ahora somos llamados vasos de misericordia. Señor, muchas gracias por este momento. Gracias por tu palabra. Gracias por tu verdad. Señor, yo te ruego en esta mañana, primero por tu iglesia, por estos vasos que han recibido misericordia, para que hoy ilumines nuestro entendimiento y nuestro corazón rebose de gratitud y alabanza al ver la misericordia que has derramado sobre nosotros. Que nuestras vidas correspondan a la gratitud que tenemos por tan gloriosa salvación. Soberano alfarero, gracias por tomarnos en medio de este barro afectado por el pecado y hacer vasos en los cuales derramaste tu gracia, en los cuales has puesto tu espíritu, porque el valor nuestro ahora no está en las vasijas que somos, sino en el contenido que depositaste en esas vasijas. Pero hoy te ruego de todo corazón por aquellos que se han presentado en este lugar, siendo hijos de ira, queriendo contender contigo, creyéndose inteligentes cuando en realidad son necios, queriendo atribuirte imperfección cuando eres perfecto. Te ruego por estos también, para que hoy se arrepientan de su pecado y vengan a ti a clamar misericordia y gracia. Te rogamos que en esta mañana esta palabra sea aplicada en muchos corazones, para que por Cristo muchos hoy sean librados de la ira venidera. En Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a prepararnos para tomar la cena del Señor. Y es importante entonces.